Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Todos hemos visto una pancreatitis en perros, la hemos visto en gatos, hemos visto triaditis inflamatorias. Conocemos también que en gatos la peritonitis infecciosa felina producida por un coronavirus mutante es prácticamente una pancreatitis en adultos. ¿Qué no hacer en un paciente con pancreatitis? Anteriormente las guías nos decían de que había que hacer hidratación agresiva en pacientes con pancreatitis y que había que administrar aproximadamente 6-8 centímetros por kilo hora, ¿sí? Y con esto nos hemos dado cuenta hoy en día de que la hidratación agresiva empeora la vida del paciente, empeora la salud del paciente. La sobrecarga de volumen empeora el pronóstico de estos pacientes. Entonces, por lo tanto, la hidratación debe ser basada en metas. ¿Cómo se hace la hidratación basada en metas? Se hace cada 4 horas vigilando el paciente, vigilando el balance hídrico del mismo. Y se basa en metas clínicas. Se basa en cómo está la uresis del paciente, en cómo está la perfusión distal del paciente, cómo está el llenado capilar o la KV o el Keep Vein Open. Hoy en día hay protocolos con POCUS para ver si la dilatación de la vena acaba de llenar el volumen que necesita ese paciente cuando estamos estresando volumen. ¿Qué es el POCUS? Y vamos a hablar de esto en otra conferencia. El POCUS es lo que se está recomendando hoy en día y prácticamente en medicina humana y prácticamente nosotros los médicos veterinarios lo estamos haciendo. Muchos médicos manejamos ecógrafo y el POCUS no es más que en inglés haciendo ecografía en la cabecera del paciente. Ese es el POCUS, o sea, point of head, haciendo ecografía en la cabeza del paciente. O sea, que ya no esperemos los médicos veterinarios, en medicina humana se está haciendo, que ya no se espere a que sea llevado el paciente a la sala de diagnóstico para hacerle un POCUS, sino que el paciente se le realice una ecografía en el lugar en donde el paciente llega a la consulta. Es uno de los, prácticamente la ecografía es el POCUS es el quinto pilar, podríamos decir, de medios de diagnóstico, de medios de llegar al paciente, entre ellos la auscultación con el fonendoscopio, la presión arterial con el espiromanómetro o tensiómetro, la temperatura, ¿sí? Entonces, los medios de diagnóstico como radiografía y el POCUS sería hacer lo mismo con el paciente en el consultorio sin esperar a llevarlo a otro tipo de salas, ¿no? O sea, que podamos determinar, y lo hacemos ya los médicos veterinarios prácticamente. Hoy en día, ¿qué se utiliza? Ese es un escenario en donde se hablaba de la sobrecarga hídrica agresiva que ya no se debe hacer. Pero hoy en día el otro escenario es también malísimo, o sea, no hidratar también podemos hacer de que el paciente nos fallezca. Hoy en día se utilizan más o menos volúmenes de 4 a 7 ml por kilo hora, vigilando cada 4 horas la respuesta clínica del paciente. Ojo con pacientes con pancreatitis, que muchos de ellos les tomamos la glucosa y está elevada. No colocar insulina porque podemos matar el paciente inclusive. Claramente lo contrario es mucho peor, como les decía antes. Respecto al pronóstico, empeora la perfusión de líquidos a nivel pancreático cuando no estamos colocando líquidos. La perfusión distal se empeora y se aumenta el riesgo de falla orgánica en el paciente. Hoy en día ya no se hace el ayuno prolongado como se hacía antes, que se decía que el paciente había que colocarle líquidos y hacerle un ayuno de varios días porque muchas veces era el alimento el que le estaba causando el problema. Hoy en día no se utiliza el ayuno. ¿Por qué?
porque hay mayor riesgo de translocación bacteriana en el paciente. Entonces, generalmente los líquidos que se le colocan al paciente son una solución Harman o Ringel lactato, es la solución de elección. Ya no se hace el ayuno prolongado. ¿Cuándo comenzar nosotros, digamos, a dar líquidos para evitar las complicaciones de una pancreatitis infectada? Muchas veces comenzamos nosotros a dar líquidos y alimentos, sobre todo dieta blanda, generalmente cuando el paciente ya está oréxico, ya está comiendo, cuando aumenta el peristaltismo intestinal y cuando disminuye el dolor y cuando cesan las náuseas. ¿Qué antieméticos utilizaron nosotros en estos pacientes? Cuando el paciente está ya con peristaltismo intestinal, disminuyó, mejoró la uresis, o sea, está comiendo, aumenta el peristaltismo y quita el dolor, lo que debemos de administrar es metoclopramida. Y cuando el paciente mejora el peristaltismo, pero comienza con náuseas, lo que hay que colocar es ondansetron. Se hablaba de los analgésicos, se decía que los analgésicos como los opioides aumentaban la presión a nivel del sistema de Auger y mejoraban el flujo de salida y producían mucho más dolor. No, hoy en día se sabe que los analgésicos de tipo opioides son los mejores para colocar al paciente, ya que los analgésicos antiinflamatorios no esteroides pueden provocar discrecias sanguíneas y sangrado en el paciente y daños a nivel renal cuando el riñón, digamos, está comprometido. Entonces, lo mejor es colocar tramadol al paciente para sacarlo adelante. En cuanto a los antibióticos, no se deben administrar antibióticos tempranos. Generalmente vemos colegas, y lo hacíamos antes, que llegaba el paciente con pancreatitis, inmediatamente iniciábamos amoxicilina metronidazol o iniciábamos metronidazol con una fluoroquinolona, y no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la tasa de sobrevida disminuye en pacientes en que se inicia el tratamiento antibiótico. La única forma de iniciar, y el paciente hay que estarlo vigilando, la única forma en que hay que vigilar el paciente es cuando hay en que se inicia tratamiento antibiótico temprano, es cuando hay de pronto una pancreatitis infecciosa. De resto es mejor no iniciar por bajar la sobrevida del paciente. Y lo otro que, a no ser que el paciente está haciendo unos litos, por ejemplo, a nivel de vesícula biliar, y estos litos están produciendo una colecistitis y más adelante una colangiohepatitis. Ya en ese sentido, haciendo una colangitis el paciente, sí es necesario iniciar estamos hablando de iniciar antibiótico, Entonces, ¿por qué? Porque pancreatitis gana a cualquier otra cosa, a unos litos a nivel de vesícula, y lo primero que hay que tratar es la pancreatitis, porque hay pacientes que se complican, hay pacientes que además de esto son diabéticos, son hipertensos, entonces hay que darles un buen manejo. Bueno, no siendo más, espero que les sirva estos tips. Estamos transmitiendo desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COE, de la cual soy el fundador, desde Sovía Medicina Veterinaria. Les habla el doctor Juan Carlos Chica. Los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube, que es un canal en donde estamos a diario actualizándonos y mostrando lo último que hay en cuidado crítico, en cardiología, medicina interna y medicina de especies silvestres. Activen la campana del canal, suscríbanse y compartan siempre y den like. Y los invito para que entren a Facebook, las páginas Doctor Chica, COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencia y Cuidado Crítico Veterinario, COVSCS, y al Grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Para todos ustedes un feliz día, espero que les haya gustado esto sobre pancreatitis en pequeños animales, en perros y gatos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. De Albéitar a Albéitar hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta un próximo quite, colega. Chao. Chao.